Yo le doy las buenas noches y la bienvenida al señor licenciado Casto Cando, amigo de la casa. Buenas noches, Casto, ¿cómo está? Bienvenido. Un gran saludo, Iván. Gracias por la Parejo. invitación. Gracias por la invitación. Disculpa la tardanza un poquito, pero aquí estamos en pie de guerra. No, hermano, ya yo estaba informándole a la audiencia lo que pasaba y todo. Y estábamos hablando de otras cosas que son interesantes, inclusive de lo que vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar, yo titulé esto así: Trifulca con H machete. La trifulca es interna, la trifulca es externa, la trifulca es por micrófono. Hay amenazas, hay quienes hablan y ya no hablan, pero siguen sucediendo cosas. Entonces, fíjate, a raíz, Castro, de la fuga, uno dice que hubo fuga anteriormente, otro dice que lo que sucedió fue extracción y otros dicen que hubo negociación. De todos modos, los rehenes ya no están. Y de todos modos, la salida de esos rehenes le dolió al régimen. Muchos callaron, uno solo salió a dar la cara, que fue Diosdado Cabello. Muchos le han caído encima. Y como hay una intriga y una guerra a cuchillo, que se recrudece nuevamente, porque hace mucho tiempo hubo una guerra donde a Diosdado lo metieron en los bleachers, hablando en términos beisbolísticos, y sí, tuvo un tiempo hasta castigado, diría yo. Después Diosdado se hizo camino al andar, como dice la canción del caminante, y mira, es ministro y ha puesto orden, y hay presos del chavismo. Entonces, yo quiero que con esto que yo te planteo, qué fue lo que pasó ahí y quién está sacando leña del árbol caído, porque muchos culpan a Diosdado Cabello. Yo quiero oír tu opinión. Mira, Iván, yo primero comenzaría con un pequeño background, un pequeño contexto con respecto al papel o a esta pelea que hay. Mira, en primer lugar, tú sabes, la dictadura no es un organismo monolítico, sino que es un grupo de facciones que se pelean entre ellos, por cierto, por el control de una torta que es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces la pelea es feroz porque hay menos plata para repartir, menos recursos, y naturalmente la pelea es más feroz mientras hay menos recursos para repartirse. Por un lado está la facción de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez, que a veces juegan con la facción de Maduro y Cilia Flores, pero definitivamente están enfrentados con la facción de Cabello, que por cierto creo que no es la misma facción de Vladimir Padrino, que tiene también su otra parte. Y luego están otras minifacciones. Mira, la DEA en el año pasado en un informe dijo que en Venezuela ellos habían identificado 66 minicarteles. O sea, está el gran cartel Paragua, que es el cartel de los soles, y luego funcionan pequeñas organizaciones, 66 con toda la DEA, y algunos operan ¿cómo se llama? En la frontera, en el Zulia, otros en el Táchira, otros en Oriente. La gente que explota el oro es otro cuartel también. Es decir, que hay, y en muchos de estos participan diferentes y no necesariamente todo está bajo control de una sola persona. Maduro tiene un control, Diosdado tiene otro, pero en el caso de esta pelea que hay contra Diosdado Cabello, todo comenzó, digamos, el desarrollo más reciente comenzó en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que fue cuando se produjo esta hecatombe que ellos no se esperaban, que era que la oposición pudiera demostrar que ellos perdieron el control del sistema de votación, no pudieron evitar que salieran estas boletas, estas actas con el QR, que es el código irreemplazable, que no se puede, por cierto, modificar. Ellos incluso consideraron la posibilidad de contratar a hackers chinos o de especialistas chinos y rusos para tratar de presentar un resultado distinto que no pudieron. Entonces aquí comienza la propuesta de Diosdado cuando se produjo eso era suspender las elecciones. Hay que suspender porque vamos a perder, ¿no? Y entonces Jorge Rodríguez dijo, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Y cuando ocurrió ese golpe terrible,
Entonces, por eso es que Diosdado toma control, porque dicen, ustedes son unos ineptos, le dice a los hermanos Rodríguez, y desde allí ha habido un tira y encoge muy fuerte. De hecho, Jorge Rodríguez estuvo de capa caída, de cabizbajo durante los meses posteriores a la elección presidencial, pero pues, naturalmente, ¿no? Como es una persona que tiene habilidad, digamos, ¿no? Aunque una habilidad para la maldad, pero habilidad al fin, entonces ha logrado replantear, sobre todo porque ha logrado, tras la llegada de Trump, acercarse a esta persona, Richard Grenell, que ya había conocido previamente en México en el año 2020, en una negociación que originalmente estaba planteada para entregar a Maduro, pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decir es que hay una pelea dura donde, ¿por qué razón? Mira, si se produce esta abstracción que el régimen ahora dice que fue una negociación, no el régimen, Diosdado Cabello es el único que dijo eso, porque ni siquiera Maduro mencionó ese elemento importante, lo dejaron solo completamente, ¿no? Y esto es la confirmación de que efectivamente se trató de una sorpresa para el régimen, una acción que no se esperaba y que, lo peor de todo, mostró una enorme vulnerabilidad, un boquete, digamos, en la línea de flotación del régimen. O sea, que aquí están sacando sus cuchillos, cada quien sus machetes, sus hachas, porque si bien el round de las elecciones del 28 de julio del 2024 lo ganó Diosdado Cabello, ahora ellos están haciendo leña del árbol caído, están ganando este round con la fuga de los rehenes de la embajada argentina y se lo achacan a Diosdado porque era el ministro del Interior, es el ministro del Interior, y cómo que se le fugó. Pero hace mucho tiempo salió una joven que está en España, después salió Martínez Mótola, que hace unos meses se murió, que ese negoció su salida. Los otros parece que fueron extraídos y eso les duele más, porque si fue una extracción, entonces quiere decir que los organismos militares, paramilitares y policiales de los Estados Unidos están haciendo un trabajo dentro de Venezuela y entonces ahí le están sacando, como quien dice, el jugo a eso para ver cómo sacan a Diosdado Cabello o los Rodríguez o todos los enemigos. Sin embargo, Rodríguez se prepara para un proceso electoral, han tomado medidas, eliminaron el código QR, pactaron con alacranes, y de los fugados nadie quiere hablar ni Nicolás Maduro. O sea, que se ve claro, y por lo que tú dices, que todos le están dejando ese muerto a Diosdado Cabello, a ver cómo se defiende. Sin embargo, vienen unas elecciones donde tomaron medidas para que no se vuelva a repetir lo del 28, pero resulta que las elecciones, yo creo que van a tener que apelar a la trampa que hicieron cuando hicieron el referéndum sobre Guyana, donde nadie participó, pero según ellos participaron 10 millones de personas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que aquí Diosdado puede ponerle la zancadilla a los Rodríguez o a todos los que están llevando adelante unas elecciones para tapar lo que pasó el 28 de julio y tratar de bajar el liderazgo de María Corina Machado? Quiero escucharte al respecto porque la pelea no termina. Mira, yo creo que esta denuncia del día de ayer de Diosdado Cabello de que hay una conspiración, ¿no? Fundamentalmente él justificó, él dijo que esa conspiración era para crear violencia el domingo que vienen las elecciones, como diciendo, aquí va a haber un grupo, incluso mencionó esta palabra, esta frase, dijo, la oposición quiere que no haya elecciones el domingo, ¿no? Yo creo que no es la oposición, es él mismo, porque ellos, mira, esto puede ser un tremendo fracaso tan importante o tan visible como el fracaso de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mira, como tú sabes, la última encuesta que ha habido sobre el nivel de participación de la gente es muy alto. La gente que no piensa, que piensa que no va a participar, 85%. Y luego el 15% que dice que sí va a participar, habría que ver cómo lo hace, si lo hace el 15%, pero es una cifra muy baja.
Eso en términos, y luego por otro lado, no ha habido ningún tipo de campaña popular masiva, ¿no? Lo cual, o sea, cuando tú tienes una elección tan importante como dice Maduro, que tiene liderazgo, todo lo que tú quieras, no ha habido fin de campaña, no ha habido cierre, no ha habido ninguna concentración en ninguna parte, más allá de estos videos que están circulando del pobre Capriles metiéndose en la casa a la gente para hablarle de cualquiera que sea el mensaje que está transmitiendo. Pero aparte de eso, ellos están viendo que existe un peligro real, que es que nadie salga y Venezuela sea un desierto y que esto sea visible, ¿no? Para los medios, en las redes sociales, para el mundo, como diciendo, aquí ganó María Corina porque María Corina dijo, no, nadie sale a votar, ¿no? Y esto sería otra derrota más. Y por eso que sale Diosdado, porque Diosdado puede decir, bueno, puede inventar un viernes, el viernes, como por cierto pensaba hacer en las elecciones presidenciales, decir, mira, se produjo un apagón, se produjo un ataque terrorista, explota unas bombas y dice, no hay elecciones, ¿no? Pero el problema es que suspender las elecciones tampoco resuelve el problema, que es la búsqueda que tiene el régimen de legitimidad. Y yo creo que esto es un tema, primero que es la razón por la cual Diosdado trata de distraer la atención. Está diciendo, si no se produce una participación es porque hubo un plan de amenaza, la gente tuvo miedo, tener una excusa, ¿no? Por un lado, y por otro, tiene una gran dificultad porque Jorge Rodríguez tampoco puede garantizar esa participación. Él puede tener control de ese nuevo sistema, que por cierto, el nuevo sistema fue desechado, o sea, las computadoras fueron cambiadas, toda la programación, y por eso es que se elimina el QR, porque hubo que reprogramar todas las computadoras para poder hacer, todas las máquinas de votación, para poder ponerlas a funcionar, porque con el sistema actual no tienen control de ese sistema. Y el problema es cómo ganar. Y hay Iván, hay 6.000 candidatos a diferentes puestos ¿quiénes son esos candidatos? Es decir, esto es una de las elecciones probablemente peor organizadas, poco convincentes, que va a transmitir que no trae una legitimidad importante, y yo creo que esto va a ser muy difícil de ocultar y va, por supuesto, a profundizar esta pelea que hay entre estas facciones dentro de la dictadura. Sí, yo pienso lo mismo, que eso va a profundizar la pelea dentro de las diferentes corrientes que tiene el chavismo y va a ser una campanada de lo que va a suceder más adelante a lo interno y a lo externo de Venezuela. Y esto lo digo por lo siguiente, ya que estamos hablando de las elecciones del próximo 25 de mayo, resulta que entre los candidatos hay una pelea. Entonces, como me dijo un amigo, esta es una pelea del chavismo contra el chavismo, porque están los candidatos naturales del chavismo, están los alacranes que son chavistas, están los ratacranes que son los que acaban de brincar la talanquera, pero no se han declarado alacranes y dicen todavía que son opositores. Pero dentro de las bases del chavismo hay un malestar, porque resulta que los alacranes y que todos los navegados, hablando con el lenguaje que utilizan los margariteños, que todos los que se están lanzando y que no son del PSUV tienen más poder, tienen más dinero que los candidatos del PSUV. Esto ha traído un malestar porque ya los alacranes tenían el control dentro de la Asamblea Nacional y decían quién entraba y quién participaba en X discusión, al extremo que mandaron a sacar gente que no era conveniente a lo que planteaba el PSUV, siendo chavista, y que no eran, y que estaban en contra de lo que estaban planteando los propios alacranes. Entonces, yo creo que aquí se va a originar un descontento mayor, porque ya se habla de que estas no son elecciones, sino son adjudicaciones. Ya los ganadores se sabe quiénes son. Entonces, esto tú no piensas que va a fracturar más al PSUV, a la revolución, y va a dividir más, porque aquí va a llegar el momento que la militancia va a decir, como en la campaña de Luis Villanueva de Ordaz, ¿con quién estás tú, compañero? Yo quiero oírte al respecto porque la fractura es visible y se puso de manifiesto en las elecciones del 28 de julio del 2024. Te escucho.
Mira, Iván, mi opinión es la siguiente. Para entender cuál es el efecto que todo esto tiene, hay que mirar a un tema muy importante y es cuál es el presupuesto que tiene la dictadura para repartir, digamos, ¿no? A las diferentes gobernaciones. Por ejemplo, ¿cómo se mantiene un gobernador? ¿Con qué dinero si la dictadura no tiene dinero para enviarle, ¿no? Entonces, por eso es que ocurre, por supuesto, un recrudecimiento del crimen, de las alcabalas, de los policías secuestrando gente para cobrar, ¿no? Y en casos, por ejemplo, como en el estado Zulia, en el estado Táchira, Freddy Bernal, por ejemplo, es muy conocido y ha sido denunciado y es una persona sancionada por Estados Unidos porque hace negocios de narcotráfico, de trata de personas, o sea, de tráfico de personas, de contrabando, de diferentes clases de asociación con grupos terroristas como el ELN, por ejemplo, incluso hasta grupos paramilitares, se entiende, pero la manera como tiene él como gobernador o como protector, no sé cuál es la posición que tiene en este momento, es que él tiene que vivir, para poder ejercer como gobernador, tiene que vivir del crimen, de los recursos que él se puede generar. Y naturalmente no hay una productividad, no hay empresas, el impuesto que tú puedas cobrar, que eran, digamos, los fondos o el origen necesario de los fondos para sostener una actividad decente de una gobernación, para financiar proyectos sociales, etcétera, ya no existen. Entonces, en el estado de Zulia, por ejemplo, ¿dónde están los recursos del Zulia? Si el Zulia no puede ponerle impuestos a la producción petrolera. Bueno, el narcotráfico sin duda es una de las operaciones fundamentales para financiar. Y yo creo que esto es una de las cosas importantes porque esto va a crear una frustración. Es decir, los nuevos electos no van a traer soluciones, ¿no? Van a manejar todavía la situación crítica, pero no para mejorarla, sino para el contrario, para tratar de obtener, por supuesto, robar, ¿no? En todos los estados es así. Y esto es uno de los problemas que no va a resolver esta elección. Y por otro lado, si tú unes esto al hecho de que nadie pueda ir, ¿no? De modo que legitimar este régimen tampoco se va a lograr porque no va a haber participación masiva. Entonces, esto lo que pinta es un escenario de rotundo fracaso. Bueno, fíjate lo siguiente, te escuché más o menos porque teníamos problemas con el internet que se cortaba y todo. Sin embargo, capté casi todo. Y te digo una cosa, cuando tú planteaste lo del presupuesto que tenga el PSUV, eso es interesante, ¿verdad? Lo que has planteado, porque ya el régimen no tiene el dinero que tenía antes para repartir no solo a los candidatos, al pueblo. Antes regalaban nevera, daban de todo para que la gente fuera a votar. Pero resulta que se podría presentar un problema ya no con María Corina ni el partido de María Corina, con la misma gente que ellos invitaron a participar, donde de repente pudiese emerger o pudiese ganar un liderazgo emergente en un estado, en una alcaldía, ¿ah? Y que puede decir, bueno, el que ganó fui yo, porque el pueblo me está respaldando. Lo que pasa es que el régimen los hizo firmar un documento donde no hay pataleo, no hay reclamo. Tú aceptas los resultados como son, porque ya ellos tienen sus adjudicaciones. Entonces, yo creo que esto puede ser aprovechado por una de esas facciones que a lo mejor no estaba de acuerdo con las elecciones y más con las imposiciones que se hicieron y pueden quedar mucho más desnudos el régimen o se le puede devolver ese boomerang. Tú no piensas que puede pasar eso, que con la poca gente que pueda participar de repente, porque hay liderazgos regionales que han sido irrespetados al extremo que desde que llegó la revolución con Chávez, aquí desaparecieron todo lo que fueran candidaturas independientes, o sea, obviando los candidatos naturales que tiene cada región y se impusieron candidatos que muchos no tienen nada que ver. Y te pongo un ejemplo, por lo menos Javier Bertucci, que es de Valencia,
lo hicieron que se lanzara por Falcón, que no tiene nada que ver con Falcón. Entonces la gente que lo apoyaba en Falcón, cuando vieron esto, dijeron, no, ya no te apoyamos, vamos a apoyar a Claro. Entonces, es como un enfrentamiento, ¿no será una jugada también que hace el régimen para depurar de todo, limpiarse ese alacranato, de todos esos individuos que se pegaron? Ya te pagué, ya te di, ahora déjame a mí solo. ¿Tú no crees que a lo mejor la jugada de Maduro con los directores del PSUV o los grandes jefes del PSUV está haciendo eso para ellos quedarse totalmente e imponer la revolución como a ellos les dé la gana? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Iván. Al final es la decisión que a ellos más les convenga. Por ejemplo, en el caso de Falcón, Víctor Clark es una ficha, se percibe como una ficha de Diosdado Cabello, que además le sirve en sus intereses, ¿no? Ahí, como ustedes saben y como tú sabes, el estado Falcón, como muchos estados costaneros en Venezuela, viven del auge del narcotráfico y del contrabando. Y esto pasa también en otros estados como Puerto Cabello, por ejemplo, el estado Carabobo, pero la parte de Puerto Cabello, en el estado Zulia también, y Zulia tiene por la costa y por la frontera con Colombia. Es decir, pero el problema fundamental, otra vez, el régimen puede tener control y puede lograrlo, y quizá le pueda dar alguna que otra gobernación, alguna que otra alcaldía para la oposición, para tratar de dar la impresión de que permite que ganen factores que no son del gobierno. Eso pudiera pasar también, pero al final del día el problema sigue siendo el billete, los recursos, la torta que no existe. Por eso es que tuvimos 6 alcaldes en el estado Zulia, en esa zona de Perijá, que los detuvieron por narcotráfico, porque no tienen dinero. ¿De dónde? O sea, en Venezuela, en esta revolución, se ha percibido la oportunidad de los cargos públicos no para servir, sino para enriquecerse o aprovechar, ¿no? Y hay gente que se monta de una manera como si ellos fueran pequeños dictatorzuelos de sus pequeñas regiones. Y hay persecuciones, siguiendo el modelo, por supuesto, de la dictadura a nivel nacional. Pero el problema aquí es qué va a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier Bertucci no tiene nada que buscar, por supuesto, ni siquiera ha vivido en el estado Falcón, por lo menos durante un largo tiempo que se le reconozca, pero en Falcón también hubo líderes que tampoco eran de Falcón. En el caso del gobernador anterior, que no recuerdo cómo se llama, de Falcón, que era de Mérida, se había venido. Entonces, esto lo vemos en todos lados. Bernal, por ejemplo, Bernal es un tipo del Táchira, pero su vida la hizo en Caracas. En fin, hay una serie de liderazgos que se han movilizado, y eso, por supuesto, dependiendo de la decisión. Pero al final del día, nadie va a creer que Diosdado Cabello, en todo caso, si se imponen algunos liderazgos distintos, es porque es una expresión de esa pelea de los sectores, de las facciones que quieren, mire, yo quiero a alguien ahí distinto al tuyo, yo quiero ahora controlar esta zona, por lo tanto me conviene que gane este. Y quizá ahí haya un tipo de discusión y enfrentamiento, digamos, como parte de ese control que siempre está provocando estas peleas, ¿no? Porque la pelea que hay entre Diosdado Cabello, entre los hermanos Rodríguez, es una pelea por poder político, por un lado, pero también por poder económico, por dinero, por acceso a recursos, ¿no? Y esto es una cosa fundamental porque al mismo tiempo ellos tienen sus estructuras por debajo, tienen sus gobernadores, tienen sus alcaldes, tienen sus empresarios, tienen sus militares, ¿no? Y es como otra vez capos de unos carteles de la droga, carteles del crimen, porque no solamente es droga, es también corrupción, es una cantidad de otras acciones criminales, y al final de cuentas es cómo puedo ganar poder, y mientras más dinero, más poder, y por eso es el motivo de toda esta pelea. Ahora, bien, mientras suceden todas estas cosas que han pasado y de las cuales estamos hablando, el régimen no descuida su campaña propagandística y su campaña distraccionista. Ellos hacen sus promociones de lo que supuestamente ellos hacen la promoción
del venidero proceso electoral del 25 de mayo, pero también desvía la atención de lo que sucede a lo interno y a lo externo. Cuando hablamos de lo externo, se ha escuchado, ha llegado información de que han habido escaramuzas de representantes de la Fuerza Armada Nacional que andan navegando el Cuyuní por la isla de Anacoco, metiéndose en territorio guyanese. Ya parece que hasta se han disparado, ¿ah? No han habido muertos ni heridos, pero se están dando ese tipo de escaramuzas. ¿Cuál es la idea de esto cuando ya ellos tienen una amenaza del Comando Sur? Ajá, cuando ellos no tienen la logística, la preparación ni el equipamiento para enfrentar a, no digamos a Guyana, van a enfrentar al Comando Sur, porque la Fuerza de Defensa de Guyana tampoco tiene nada que buscar con la de Venezuela, pero ellos están en un territorio el cual dicen ellos que es de ellos, y cómo no, eso es una pelea, una disputa de más de un siglo, y Venezuela tiene los argumentos. Lo que pasa es que Venezuela en la época de Hugo Chávez renunció al territorio, prácticamente lo entregó. Nunca nadie intervino en ese territorio, ni haciendo presencia física, ni tratando de ganarse a los pocos ciudadanos que habitan esa región. Entonces, muchos de esos ciudadanos, cuando ven lo que pasa en Venezuela, dicen, yo no quiero que pase esto aquí, y menos ahora que las petroleras americanas están trabajando ahí y muchas familias reciben dinero de ese trabajo que están haciendo con el petróleo, y el gobierno guyanés está haciendo inversiones dentro de su territorio para darle calidad de vida a los ciudadanos guyaneses. Entonces, yo quiero que tú me digas qué es lo que se está logrando con esto. ¿Es verdaderamente una campaña distraccionista o que el régimen quiere hacer ver que puede intervenir en ese territorio a costa de lo que pueda pasar? Porque ya eso sucedió en las Malvinas cuando Leopoldo Galtieri mandó a sus tropas y tomaron las Malvinas. Después vino la respuesta. ¿Qué puede pasar acá? Mira, Iván, yo creo que se trata de un riesgo calculado, se trata de una estrategia de provocación, naturalmente, que puede tener en algún momento algún tipo de utilidad, ¿no? No solo para desviar la atención, sino quizá para tratar de, digamos, unificar a los venezolanos que piensan que el Esequibo es venezolano, como para decir, bueno, ahora vamos a estar, a pesar de que tenemos diferencias con el régimen, queremos, más importante el Esequibo. Pero obviamente cuando haces este referéndum en el que no participa nadie, entonces te das cuenta de que esta estrategia no funcionaría si se llegara a aplicar. Pero de todas formas ellos quieren tratar de presentarse como un régimen conflictivo con el cual quizá conviene mejor entenderse que confrontar, ¿no? Y obviamente esta narrativa o este mensaje que ellos quieren transmitir, ¿no? Como diciendo, tenemos que entendernos con este loco que está aquí porque si no nos entendemos, entonces nos va a fastidiar, ¿no? Y quizá ellos están tratando también de participar en esa bonanza petrolera que ahora está experimentando Guyana, que por cierto es el país con más ingresos petroleros per cápita en el mundo, por la pequeña población que hay, pero están recibiendo mucho dinero. Pero parte de esto tiene un riesgo, por supuesto, ¿no? El riesgo es que se produzca una reacción desproporcionada. Por ejemplo, y no solamente es Guyana, ¿no? También es otros países vecinos. Hay una presencia importante de Estados Unidos. Hace 15 días hubo, interesantemente, Iván, hubo ejercicios militares de fuerzas especiales de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, en Trinidad y Tobago, ¿no? Donde participaron los famosos boinas verdes, ¿no? Del ejército de Estados Unidos, los Green Berets, con fuerzas especiales de Trinidad y Tobago para una operación de rescate, curiosamente, ¿no? Estamos hablando del 4 de mayo pasado. Esa operación, bajo la coordinación del Comando Sur, con sede en Miami, se hizo en Trinidad y Tobago, y
todo esto, o sea, ahí tú ves por todo, y luego, por ejemplo, esta semana, el jefe del Comando Sur estuvo en Brasil coordinando con las fuerzas militares brasileñas, porque es un almirante, el jefe del Comando Sur. Brasil también tiene una importante participación en un esquema de conflicto de Venezuela, porque también tiene una frontera cerca, ¿no? Y claramente Brasil tiene también un interés de no desarrollar ningún tipo de conflicto. Pero por otro lado, y esto es una cosa importante, China tiene presencia también en Guyana y tiene compañías petroleras en Guyana que no tienen Venezuela. La razón por la cual eso ocurre es porque ellos consideran que Guyana es más confiable que Venezuela para invertir dinero de China. De modo que, aun cuando el régimen quiere sacarle provecho a un conflicto, a una situación de conflicto con Guyana, que naturalmente tiene unas intenciones distractivas, obviamente se enfrenta a complicaciones que van más allá de lo que pueden hacer, porque en todo caso la capacidad que puedan tener de respuestas ante digamos, una invasión que a lo mejor no se va a producir nunca, pero tendría las de perder por todos lados. De modo que es un juego, si se quiere, peligroso. Es el mismo juego que están jugando con los rehenes norteamericanos, es el mismo juego que están jugando con estas sociedades que tienen con los carteles mexicanos, con los grupos de Hezbollah. El día de ayer Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información que ayuda a desmontar todas estas redes financieras operativas en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que tienen una gran conexión muy directa con otras empresas libanesas que hay en la isla de Margarita para financiar a Hezbollah. De modo que es un juego, si se quiere, digamos que ellos juegan astutamente, ¿no? Pero al mismo tiempo les puede salir el tiro por la culata, porque enfrentan unos poderes que van mucho más allá. La razón por la cual ellos están peleando, ellos comenzaron a pelear, me refiero a la dictadura, con Guyana, cuando Guyana entregó concesiones a ExxonMobil. Desde ese momento comenzó el conflicto. De modo, pero ya entonces estamos hablando de otros intereses, los chinos también están ahí, Estados Unidos está básicamente, no diríamos acantonado, pero tiene asesores militares en el aeropuerto que es fronterizo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de otros países como Trinidad y Tobago, como Surinam, por ejemplo, que habían sido aliados de Venezuela, ahora a la hora de la presión tienen que responderle a Estados Unidos más que a Maduro. Lo que yo veo de todo eso, de esa guerra de intereses, por decirlo ahí así, porque antiguamente cuando Venezuela hablaba, entonces a Guyana la defendía Cuba porque tenía el interés de que cuando mandaba a la gente para Angola, ese era el puente que tenía Guyana, y entonces Venezuela era un país imperialista para el régimen cubano, simplemente por reclamar su territorio. Ahora resulta que Guyana tiene más gente que la defienda. No solo es la misma Cuba que todavía la defiende, sino la defiende Brasil, la defiende Estados Unidos, la defienden los chinos, y cuanto país tenga inversiones ahí va a defender a Guyana, y yo creo que al final los que van a salir perdiendo, se pelee o no se pelee por el territorio de Guyana, va a ser Venezuela, que va a ser despojada de un territorio que según documento le pertenece a Venezuela. Pero bueno, esos han sido los mandatarios que hemos tenido, y no me refiero con esto nada más a Hugo Chávez. Los mandatarios anteriores también se hicieron la vista gorda o no tomaron en cuenta eso, o sea que los responsables son muchísimos. Pero fíjate una cosa, Castro, en toda esta guerra de micrófonos que ha tenido también el régimen, yo me acuerdo que cuando le convenía atacar a Obama decían que era negro, y lo decía Chávez. Ajá. Cuando había que atacar a Biden, lo decía Maduro. Cuando ya estuvo Donald Trump en el poder, lo atacaban desde acá. Ahora resulta que cuando iba a las elecciones, querían que ganaran los demócratas para que perdiera Donald Trump. Donald Trump se blindó y ganó. Ahora está en el poder, está tomando medidas en el mundo entero,
Y no son solo sanciones que han ordenado lo que ellos llamaban el nuevo orden mundial. Él reordenó cómo van las cosas. Y todo el mundo, los que no aceptaban esa decisión, bueno, ahora se sentaron a negociar. El régimen atacaba a Donald Trump, de repente ahora están calladitos, ahora no dicen nada. Donald Trump le pidió que le mandara los rehenes o los ciudadanos norteamericanos que tienen presos aquí en Venezuela, y hoy mandaron a uno. Lo estaba esperando Richard Grenell en una isla del Caribe, no me acuerdo, hoy leí eso. Lo estaba esperando, pero creo que son más. Pero cuando Trump lo dijo, no se pidió, prácticamente se lo ordenó. Y el régimen está muy callado, nadie objeta lo que dice Donald Trump. Pareciera que, como dicen aquí en criollo, se enculillaron, se acobardaron, no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se enculillaron, se acobardaron o es que están negociando? Porque todo el mundo está hablando de que puede suceder algo. Hay una amenaza con el Comando Sur. Desde el punto de vista financiero y logístico, han amarrado a Venezuela y el régimen no puede hacer lo que le da la gana, ni puede lavar el dinero como lo lavaba antes, lo camuflaba, dinero limpio con dinero sucio. ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Mira, lo que se produjo el día de hoy fue una negociación para lograr la liberación de digamos, un veterano miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que había sido detenido de una manera completamente irregular en la frontera con Colombia hace ya varios meses, en noviembre del año pasado. Esta persona estaba detenida en el Rodeo 1. Luego hubo una negociación para entregarlo en la isla de Antigua, allí donde estaba esperándolo el enviado especial de Trump, que se llama Richard Grenell, y lo tomó entonces de regreso a Estados Unidos a su padre en un avión privado que voló especialmente para esa operación. Se ha dicho que parte de la negociación era para tratar de un intento, digamos, un ofrecimiento de Maduro para que le devuelva las licencias a Chevron, porque, como se sabe, la suspensión de las licencias, no solo a Chevron, sino también a otras compañías como Repsol, como Eni, como Maure Lampron de Francia, etcétera, le significó básicamente el corte de un flujo financiero de 5.000 millones, quizás más de 5.000 millones de dólares al año, una cosa muy importante, y esto naturalmente desestabiliza al régimen. Para tener una idea de la importancia de esta cantidad, el presupuesto nacional que se aprobó para este año en Venezuela es de 22.000 millones de dólares, que es una cifra ínfima comparado con lo que había antes en el pasado en la democracia, que estaba por encima de los 100.000 millones. Pero el tema es que están urgidos de esta necesidad, entonces se produce esta liberación como un gesto de buena voluntad. Supuestamente la administración Trump, y esto es una información que todavía no ha sido confirmada por la Casa Blanca, le va a entregar 2 meses adicionales a las compañías petroleras para que preparen su salida, ¿no? De Venezuela, con lo cual le da un cierto respiro, porque hay, digamos, algún tipo de producción que quedó almacenada, estancada, digamos, en Venezuela. Ahora, en este tiempo, estas compañías pudieran tomar ese petróleo y traerlo para Estados Unidos bajo la licencia, pero se trata de 2 meses. Normalmente no es una renovación de la licencia, porque una renovación implicaría un periodo de 6 meses, de modo que quizá pudiera ser un poco digamos, un margen un poco más de maniobra para las compañías que lo han pedido, por cierto, para tratar de manejar el tema de los equipos que tienen, el mantenimiento, la gente, los empleados, etcétera, pero no más allá. Ahora, ¿por qué la negociación de Trump con Maduro? ¿Por qué no les interesa a nadie llegar a una normalización con Maduro? Hay demasiados factores. Esto sería a contraposición, iría a contrapelo de lo que ha sido la política exterior en general por parte de Donald Trump, por un lado. Y por otro, digamos, básicamente pondría a Trump en la situación
desdecirse él mismo. Cuando él entró, recordemos que cuando en los primeros días, cuando él llegó a la Casa Blanca, una de las primeras cosas que mencionó fue el tema de Venezuela, y dentro de ese tema dijo que le había parecido que la administración de Joe Biden había actuado de manera estúpida, utilizó esa palabra, estúpida, porque había promovido una serie de negociaciones como una dictadura, y la llamó también dictadura, que no había cumplido nunca lo que había prometido y que él no pensaba cometer el mismo error, ¿no? Si él se pone a negociar, por supuesto, vendría esto. Pero aparte de eso, hay un ala ascendente, digamos, dentro del Partido Republicano, dentro del sector que rodea a Trump, de personas que se oponen a cualquier tipo de bajar las presiones, y ahí hay dos personas clave. Una, por supuesto, Marco Rubio, que es una de las personas cuyo liderazgo, por cierto, Iván, es muy importante, ¿no? El liderazgo de Marco Rubio, desde que comenzó como secretario de Estado, ha ido en ascenso por encima de cualquier otro funcionario de la administración Trump. Estuvo como secretario de Estado cuando se produjo la salida de Mike Waltz, que era el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, que es una oficina fundamental en el término del poder. Es la persona que maneja la inteligencia estratégica de todos los Estados Unidos y que tiene el oído del presidente, le habla al oído al presidente. Esta persona salió por razones, por una serie de conflictos internos, pero Trump dijo, no, la persona a quien yo le voy a dar esta oficina temporalmente se llama Marco Rubio. Y luego el día de hoy, el día de ayer, Marco Rubio ha estado también ocupado en ayudar a Trump para ganar la aprobación de algunos republicanos para este proyecto de presupuesto que está presentando, que es muy vital para él. Y no tiene nada que ver con su trabajo como secretario de Estado, sino como experto veterano del Congreso. Pues ahí está Marco Rubio salvándole las castañas a Donald Trump en el Congreso. De modo que tiene un gran poder, un creciente poder, y él tiene la capacidad de decir, y lo que se ha planteado desde el principio, es que este sector de línea dura quiere para Venezuela y para Cuba un cambio de régimen. Así lo han dicho textualmente. Queremos una política de cambio de régimen, es decir, en otras palabras, que Maduro se vaya, ¿no? Por supuesto, Maduro sabe esto, lo sabe Diosdado, lo sabe todo, y entonces cuando llega esta situación, ¿qué hace Maduro? Maduro quiere casi que arrodillarse, ¿no? Casi que decirle, mira, yo soy tan bueno que yo te voy a entregar, ¿no? Claro, la postura de Diosdado Cabello es más de confrontación, ¿no? Quiere meter preso, y como lo ha hecho, ¿no? Pero esto puede significar un problema en esta estrategia y esto también forma parte de esas diferencias de manejo de la relación con Estados Unidos, que es muy importante, porque es la sobrevivencia del régimen que se están jugando. Entonces, ellos están queriendo, pero tienen este gran obstáculo, esta pared gigante, que es esta línea, este grupo de republicanos dirigidos por un lado, te había mencionado que habían dos personas, una es Marco Rubio, la otra persona es un congresista muy importante de aquí de Miami, que se llama Carlos Jiménez, que es una persona, digamos, de origen cubano-americano, una persona que siente en carne propia la dictadura de Cuba, una persona que también tiene una gran influencia y que tiene, digamos, que es de armas tomar. Esta persona, por ejemplo, en febrero, cuando se estaba hablando de que se iban a renovar las sanciones de Chevron, bueno, este señor, Carlos Jiménez, junto con otros congresistas, se fueron a la Casa Blanca y le dijeron a Trump, si usted renueva la licencia de Chevron, nosotros no vamos a aprobar un proyecto de ley que no recuerdo en este momento cuál era, y se lo dijeron en su cara en la Casa Blanca al presidente Trump. Y Trump tuvo que decir, entonces, a los días siguientes, Trump ordenó la revocatoria de la licencia de Chevron. De modo que hay unos factores muy poderosos en este momento que están en contra de la normalización o de negociación con Maduro, que lo que quieren es que se vaya, ¿no? ¿De qué manera podría esto articularse, ¿no? Y en esto hay que reconocer que hay un trabajo extraordinario que está haciendo María Corina Machado tras bastidores, ¿no? Porque hay una serie de discusiones y propuestas que se mantienen, por supuesto, secretas, pero hay una gran comunicación con la administración Trump por parte de María Corina, con gente muy cercana a Trump particularmente, y por supuesto con Marco Rubio, de modo que en este momento la necesidad, por eso es que cuando se produce esta operación de extracción, ellos entran en pánico, porque esto dice,
esto será el preludio de una cosa peor que nos viene encima, ¿no? Y por eso es que tú ves a Diosdado descolocado, por eso es que Jorge Rodríguez no se quiere ni aparecer a hablar sobre ese tema y Maduro mucho menos. Nadie quiere hablar de esas cosas, ¿no? Pero lo que yo sí veo que a la hora de que por lo menos Maduro ponga los pies en polvorosa y diga, me voy, porque esto es insostenible y dinero tengo, yo quiero irme tranquilo, él podría negociar la cabeza de algunos de sus más cercanos colaboradores, incluyendo a Diosdado Cabello. Pero ahí resulta que cada quien sabe las trampas del otro. Entonces, yo creo que esto se puede convertir en un pandemonium donde cada quien está peleando por buscar un salvavidas, pero resulta que no hay salvavidas para todos. Muchos tienen, la cabeza de ellos tiene precio, otros tienen cuentas pendientes en diferentes países. ¿Qué piensas tú que puede pasar? Porque al final, como digo yo, entre delincuentes no hay lealtad. Y a la hora de hablar, cualquiera puede declararse, bueno, mire, yo quiero declararme testigo protegido, ¿ah? Y que ustedes después me den asilo, me cambien el nombre, yo entrego parte de la fortuna, pero me quedo con esto para vivir. ¿Tú crees que esas cosas puedan suceder? Porque es que el silencio de ellos dice mucho. Y con las peleas internas que antes analizamos, eso puede suceder porque entre ellos hay enemistad, entre ellos hay diferencia de intereses y cualquiera, como dicen vulgarmente, le echa paja al otro. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto ya para finalizar? Porque a mí me parece que al final se puede dar esto y ya se está dando, se dieron con que están en este país y que están cantando y que están vendiendo al que haya que vender para ellos salvar su pellejo. Mira, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y por otro lado, el problema de la salida de Maduro es que no todo el mundo cabe en el avión. Si Maduro se va en su avión, se van sus hijos, sus familiares, sus colaboradores, pero el resto de los militares, los familiares de Padrino López, del otro general, ellos saben eso, ¿no? Que a la hora de una negociación, ellos necesariamente van a quedar por fuera. Por lo tanto, ellos tienen que también establecer unas líneas de comunicación, que esa es la otra cosa, ¿no? Cuando tú dices en un escenario, ¿qué pasa si Maduro se va, deja el pelero? Yo me voy ahí con Maduro se va a preocupar por mi destino y el de mi familia. Diría, por ejemplo, los hermanos Lares, ¿cómo se llama? Los generales estos, o cualquier otro general de la dictadura en este momento. Ellos saben que no, que ellos tienen que procurar su propio futuro. Y fíjate tú, por ejemplo, Domingo Hernández Lares y Johan Hernández Lares, la información es que estas personas que ocupan unas altas posiciones en la Fuerza Armada, ellos están preocupados por lo que va a pasar con su familia, ¿no? Y eso es una cosa natural. El ejemplo de lo que hizo Bashar al-Assad en Siria es exactamente eso, ¿no? Cuando se ve acosado, dice, yo me voy de aquí. Y se fue para Rusia, pero la demás gente que lo acompañó durante todos los años de dictadura, muchos de ellos murieron ya están muertos, porque fueron masacrados por los enemigos, en fin, ahí se produjo una pelea. Y como tú dices, mira, la posibilidad de que alguien pueda entregar, ¿no? O Maduro entregando a Diosdado, o Diosdado a Maduro, o Diosdado a los hermanos Rodríguez, eso siempre ha estado ahí. Ha habido rumores desde hace 10 años y hubo una operación la primera operación que se produjo, hubo una operación en la cual los cubanos participaron para sacar ¿te acuerdas? Bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Facilitaron la salida de Leanzi Salazar, que como tú sabes era un guardaespaldas de Diosdado, y ahorita es uno de los principales testigos en contra de Diosdado en Estados Unidos. Y entonces, cuando esta persona salió vía República Dominicana y después se vino para acá, entonces Diosdado facilitó la captura de los hermanos, de los narcosobrinos, ¿no? O sea, hubo una venganza ahí. Entonces,
esto perfectamente está planteado, esto perfectamente pudiera ocurrir que se comienzan a entregar o a intentar entregar. Por eso es que cada quien está, sobre todo Diosdado les pone un alto costo al hecho de que si lo entregan. El problema es que, mira, si Estados Unidos decide en cualquier circunstancia que va a sacar a estas personas, sea por forma voluntaria o por forma de extracción, no hay manera que ellos puedan evitar eso. ¿Ve? Ese es el gran drama que ellos tienen. Y te voy a decir una cosa que vale la pena llamar la atención. Esta operación de extracción la hizo Estados Unidos, por supuesto, participó también gente del gobierno de Argentina, porque como tú sabes se trataba de una sede diplomática, o sea, técnicamente territorio argentino, ¿no? Y obviamente el gobierno de Argentina tenía que tener una palabra para qué se va a hacer ahí, ¿no? Y participó. Pero aquí también participaron otros países. Participó, por ejemplo, Israel, ¿no? Participó Italia, participó El Salvador, participó posiblemente alguna gente de Colombia, probablemente no el gobierno. De modo que esto es algo que ya no es un tema solamente de Estados Unidos, porque la gente está viendo que la permanencia de la dictadura tiene un altísimo costo para sus propios países, y esto por supuesto es nuevos frentes que se abren de los múltiples que ya tiene abierto la dictadura. Ahora viene, por ejemplo, el tema bancario, ¿no? Estados Unidos está presionando a México para eliminar todas las cuentas relacionadas con los carteles. Bueno, muchas de las cuentas que tienen operadores venezolanos están en México, están en el sistema bancario mexicano. Es decir, cuando tú lo veas, ¿no? Y Estados Unidos, y esto es una de las cosas que siempre me recuerdo y que es importante que la gente entienda, como decía el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone, decía, mira, en el 2019, cuando hubo un intento de negociación para entregar a Maduro, que fue, por cierto, el día en que se conocieron Jorge Rodríguez y Richard Grenell en México, en el año 2019-2020, para negociar la salida de Maduro. Ellos ponían unas condiciones que obviamente no fueron aceptadas. Bueno, esa persona fue parte de esta estrategia de máxima presión, pero Mauricio Claver Carone, como te dije, decía esto, ¿no? Nosotros no llegamos a aplicar ni siquiera el 50% de la presión máxima. No llegamos ni a 50. Imagínate si hubiésemos llegado, ¿no? Imagínate si ocurre eso ahora, si se aprieta este torniquete, que por cierto, tú lo ves, no se ha apretado mucho y mira todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando. Bueno, interesante todo este gasto. Yo creo que más adelante tenemos que hacer otro programa porque vienen las elecciones y viene una serie de cosas que están sucediendo que yo creo que va a dar mucho que hablar y yo veo al régimen acorralado, aunque ellos demuestran que no están acorralados y ellos hacen ver que la función continúa y que el país está tranquilo. Ellos no están tranquilos, el gobierno no es el mismo, ni tiene el mismo dinero, las cosas se le ponen chiquiticas, porque las sanciones más la eliminación de las licencias de la petrolera Chevron, eso fue un misil a la línea de flotación del régimen. Te doy las gracias por tu participación, no te quito más tiempo y espero contar contigo por una próxima oportunidad, hermano. Con el mayor de los gustos, Iván, un gran saludo, saludo a tu audiencia y bueno, adelante, la lucha continúa.